Muy buenas tardes. Soy Julio César Vázquez Mellado, magistrado en retiro. Los saludo con afecto a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos y doy las gracias al doctor César Ruiz Jiménez, director de la Fundación, así como al doctor Rafael Estrada Mitchell, director de la revista Tiempos de Derecho. Bienvenidos a este espacio de conocimiento jurídico, los criterios del Poder Judicial. También de manera muy especial y cariñosa, doy la bienvenida y mi agradecimiento a nuestros invitados de lujo del día de hoy, al doctor José Antonio Gamboa Aguirre. El tema es por demás interesante. Vamos a entrada, por cierto, del Justice Alito sobre el tema controvertido del aborto. Entonces, si les parece bien, iniciaremos dándole la palabra al doctor José Luis Caballero, perdón, José Luis es mi amigo íntimo, magistrado, extraordinaria persona. En este caso es el doctor José Antonio Caballero, que también es un amigo directo del que les está hablando. Él es licenciado por la Universidad Autónoma de México, doctor por la Universidad de Navarra, fue director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, profesor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la miembro del Sistema Nacional de múltiples obras maravillosas, apuntes, a quien yo le guardo un gran aprecio. Mi querido doctor, si quiero usted comenzar, se lo voy a agradecer muchísimo. Con todo gusto. Muchísimas gracias por sus palabras. Qué gusto verlo de veras. Y bueno, muchas gracias por la invitación. César, Rafael, Diana, un gusto. Y bueno, yo quiero hacer lo siguiente. Yo quiero dar un poquito del contexto sobre el cual se está debatiendo el proyecto del Justice Alito. Y lo quiero hacer muy a propósito del problema que hay sobre el stare decisis. Y hay una discusión implícita ya en este momento en los Estados Unidos. Pero quiero empezar por hacer una pequeña comparación con cómo se discute esto en nuestro país. Por ocioso, mientras estaba preparando esto, tecleé la frase solemne que es en una nueva reflexión. En el y me encontré que entre las tres épocas, digamos, desde la 11, la 10 y la 9, se repite 293 veces en una nueva reflexión. Pareciera que somos muy proclives a reflexionar nuevamente. Y esto nos abre una pregunta de hasta dónde sí y hasta dónde no. Ojo, los precedentes se utilizan muchísimo en México y se utilizan cotidianamente, pero creo que podemos establecer una diferencia importante. Probablemente los precedentes de naturaleza procesal son mucho más respetados que los precedentes de naturaleza sustantiva. No tengo elementos, digamos, empíricos para plantearlo, pero con mucha frecuencia, por ejemplo, para un desechamiento por improcedencia, pues viene una lista de precedentes normalmente acompañada. Puede haber uso y abuso, digamos, en los precedentes en esos términos, pero bueno, eso nos está diciendo algo. En cambio, en lo sustantivo, parece ser que la construcción es menos colaborativa, por poner una expresión. Veamos simplemente los debates del Pleno de la Suprema Corte, donde pues a veces vemos 11 opiniones divergentes y muy poca voluntad para generar una decisión efectivamente colegiada. Creo que eso tiene mucho que ver con el debate público y se ha dicho, digamos, de muchas otras formas, pero creo que nos da una reflexión importante sobre el precedente. Me quedé pensando, por ejemplo, en
criterios de don Guillermo Guzmán Orozco. Por ejemplo, hay uno de intervención de comunicaciones de los años 70, muy interesante, que ha sido completamente ignorado, y es un precedente que sigue teniendo mucho valor, digamos, por la lectura de don Guillermo Guzmán Orozco en su momento, seguramente por jurisprudencia estadounidense, ¿no? Y pasa por lo general desapercibido. Entonces, estas líneas jurisprudenciales que podemos ver en la Corte de los Estados Unidos, no las vemos aquí, y como punto de partida yo diría que las extrañamos. Me parece que nos daría mucha estabilidad, y aquí ya me estoy metiendo, digamos, a este lenguaje de Burke, sobre la importancia, digamos, del precedente y esta idea de que el precedente genera estabilidad, ¿no? Esto precisamente creo que nos puede ayudar a entrar rápidamente en materia. No quiero hablar mucho tiempo para dejarlo como diálogo, que sea diálogo y no, pues empecé, digamos, haciendo una crítica a los debates del Pleno, que no debaten, y no voy a hacer lo mismo, ¿ok? Básicamente, el proyecto de juez Alito va a modificar los precedentes tanto de Roe como de Planned Parenthood contra Casey. Roe, muy conocido, simplemente es establecer que las mujeres tienen derecho a abortar a partir de la enmienda 14 de los Estados Unidos, en un derecho que no está explícito, que es el derecho a la privacidad. Entonces ya desde ahí se plantean algunas preguntas de si este derecho puede existir o no. Los originalistas van a empezar a cuestionar esta línea, o incluso en escenarios donde aceptan la existencia del derecho, pueden establecer qué tan robusto o qué tanto consenso puede. Aquí estoy pensando mucho en el ministro Brett Kavanaugh, sobre todo, y en algunos fragmentos de la opinión también del juez Alito. El juez Thomas anda por esa línea. Y bueno, nada más para tener el pasaje. La discusión viene desde Planned Parenthood con Casey. Esa es una de las razones fundamentales por las que la ministra O'Connor y quienes suscriben Casey, digamos, el voto de Casey, que es un voto, no es un 5-4, pero de alguna manera ellos lo que sostienen es que no están necesariamente de acuerdo con Roe versus Wade, pero que el peso del precedente los hace coincidir. Alito muestra o critica, no sin cierta ironía, que ellos, defendiendo el precedente, rompieron con el precedente implícitamente, porque Casey lo que hace es modificar parcialmente los estándares de Roe, estableciendo, digamos, aquel planteamiento trimestral del embarazo de Roe. Pues lo rompe de alguna manera Casey y establece mucho más el estándar, digamos, de obstrucción del Estado y los niveles de justificación, aunque también rompe con la línea del escrutinio estricto en ese sentido, para analizar la perspectiva del control del Estado. Casey me parece que hacen una muy buena distinción los autores de la opinión, Souter, Sandra Day O'Connor, y se me está olvidando el siguiente, pero bueno, sobre todo en el sentido de reflexionar cuándo se puede romper con un precedente, en qué condiciones puedes romper con el precedente y qué implica esto. Hay un argumento importante en ese sentido en Casey que alude un poco a las grandes decisiones que se debaten en la nación. Y eso les trae a colación también Brown v. Board of Education, a una decisión que rompe con Plessy versus Ferguson, pero que parece ser que es una decisión que va a cambiar, digamos, el camino de un país. En su momento Brown v. Board fue discutidísima, ¿no? El gran problema de ejecutar Brown v. Board fue un dolor de cabeza, ¿no? Los problemas en Arkansas, en Little Rock, ¿no? Nos muestran, digamos, algunos de los problemas y de los conflictos que generó. Ojo, en ese sentido, entonces, no necesariamente había un consenso generalizado, se puede decir, en Brown v. Board.
No necesariamente Rosenberg en el Hollow Hope sostiene que ya había un consenso medianamente establecido en la opinión pública estadounidense sobre el asunto de Brown v. Board y que no necesariamente fue tan revolucionario en ese sentido a la luz por lo menos de la opinión pública en los Estados Unidos. Ahí hay una buena pregunta. Si la llevamos a Roe versus Wade, ¿cómo estaba el público estadounidense en los años 70? Pudiera ser que en los años 70 había mucho más consenso sobre Roe v. Wade de el que ocurrió, digamos, o del que déjenme decirlo así, se erosionó a lo largo de los años 80, 90 y en los últimos años. Hay quien sostendría incluso que la propia Corte de los Estados Unidos, digamos, o la perspectiva liberal de esa Corte de los Estados Unidos es muy distinta y que incluso un liberal actual de la Corte, alguien que se perciba como liberal en la Corte actual de los Estados Unidos, hubiera sido percibido como un conservador en una Corte dentro de los años 70. Entonces, ahí hay un cambio importante, pero la pregunta implícita es, ¿ese cambio, digamos, es suficiente como para justificar el final o el cambio, digamos, el cambio en el precedente de Roe versus Wade? Y esa es parte de la discusión, digamos, del ala más conservadora de la Corte de los Estados Unidos, Kavanaugh y Alito, digamos, para centrarme sobre todo en dos personas, no voy a citar a Thomas en concreto. Y algunos de los argumentos, Kavanaugh es particularmente filoso diciendo, parece que los liberales están muy contentos en romper con el precedente cuando está dentro de su agenda. Cuando ya no está en su agenda, entonces parece que ya no es tan fácil romper con el precedente. Y esto nos advierte ciertamente los grandes problemas del activismo judicial. Cuando estamos hablando de activismo judicial, irónicamente, la primera decisión de activismo judicial, Lockhart versus Nueva York, es una decisión que hoy sería calificada como muy conservadora, porque es libertad de contrato sobre la legislación laboral de los panaderos en Nueva York. Entonces, ahí nos está dando una primera línea, pero cuando estamos hablando de activismo, a veces las aproximaciones son muy naif, piensan que el activismo es, digamos, sinónimo de liberal o pensamiento liberal dentro de la Corte, y no es necesariamente cierto. Incluso la propia dicotomía liberales-conservadores dentro de un tribunal creo que puede ser muy problemática. Por ejemplo, nuestra Corte, puede haber liberales, digamos, desde el punto de vista sustantivo, pero pueden ser conservadores desde el punto de vista jurisprudencial. Es decir, desde el punto de vista procesal, por ejemplo. Las visiones sobre el amparo creo que nos ayudan a entender mucho esas posiciones. Cuando alguien es muy conservador, digamos, desde la perspectiva de sostener criterios en amparo muy procesales, y en cambio pueden ser más abiertos a planteamientos más liberales desde el punto de vista sustantivo. Creo que eso nos debe ayudar. En el fondo me parece que el gran problema de la opinión de Alito es que está sacando de contexto la posición de las mujeres. Esta es una crítica que se hizo en su momento desde Roe, y en Roe la crítica dura era que el derecho a la privacidad era un derecho medianamente endeble y que probablemente había que entrarle al toro por los cuernos hablando de la posición específica de las mujeres y la libertad. Y creo que ahí hay un debate importante. Voy a dejar esto aquí y dejar que esto continúe para no monopolizar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pedirle ahora a la maestra Diana Gamboa Aguirre, quien es licenciada por la Escuela Libre de Derecho, hizo su maestría en Derecho Constitucional, es especialista en litigio en cuestión de derechos humanos, profesora del Instituto de Ciencia Jurídica de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, y es amiga de este programa. Adelante, maestra. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto. Ahora sí que al doctor Caballero. Mucho gusto y la verdad es que muy nutritivo pues la aportación. A mí me parece, la verdad es que justo en esos temas que pone sobre la mesa el doctor, que la opinión ilícitamente filtrada, porque no está de más, digamos, destacar que no es como aquí, ¿no? Que todos conocemos los proyectos, que hay una obligación de publicidad. Realmente aquí hay una connotación política que es imposible dejar de ver, que se filtró algo que no ha pasado. El propio medio que lo filtró, Político, refería que esto no había pasado en la historia moderna de la Suprema Corte norteamericana, ¿no? Entonces,
ya el impulso, hoy vemos activistas protestando afuera de las casas de los justices, o sea, realmente el contexto del tema va mucho más allá de lo jurídico. Pero si nos limitamos a lo jurídico, a mí personalmente me parece que la opinión filtrada es sumamente sólida en términos argumentativos. Me parece que justifica muy bien precisamente por qué en este caso, si bien se puede reconocer que por regla general la doctrina del precedente del stare decisis, digamos que tiene una finalidad de procurar certeza, una finalidad de estabilidad, una finalidad, digamos, yo diría, de ir falseando mejores opiniones en distintos temas jurídicos. En este caso específico, ¿por qué no se sostendría el mantener el precedente? Y realmente por el precedente hablamos de este conjunto, ¿no? Roe y Casey. ¿Qué pasa? Pues realmente la justificación de Casey para sostener Roe es realmente muy endeble, ¿no? Vamos a mantener o a sostener la posición central de Roe, hay un derecho al aborto, pero la justificación es otra, ¿no? En Roe fue privacidad, acá es una lectura de la libertad que se desprende de la 14ª enmienda, pero que además no se sostiene frente a los estándares que la propia Corte ha generado para reconocer si es posible identificar cierta dimensión de la libertad en esos términos, ¿no? Entonces, me parece que hace un muy buen trabajo el proyecto, la propuesta del juez Alito en ese sentido, porque realmente, de alguna forma, va desglosando no solo los vicios argumentativos de Roe, los vicios argumentativos de Casey, sino además va respondiendo con los nuevos argumentos que fueron planteando las partes, tanto, digamos, las partes dentro de la controversia como vía amicus. Sobre este tema justo de la posición de las mujeres, se pregunta, bueno, ¿dónde identificaríamos el presunto derecho al aborto del que estamos hablando, ¿no? Primero, pues en el texto expreso de la Constitución no está, eso nos queda claro. Ahora, en el tema de privacidad, también exponen por qué los precedentes en los que se sustenta Roe realmente no son análogos al caso del aborto, que son, creo que es Griswold contra Connecticut y no sé cuál otro, ¿no? Pero estos temas de anticonceptivos, ¿no? Si se podía o no prescribir anticonceptivos a parejas casadas o no casadas. Entonces, de esta lectura del derecho a la privacidad, dicen realmente no se sostiene. ¿Por qué? Porque no hay una analogía frente a lo que se protegía en esos casos como lo que se protege aquí. Es decir, no podemos fingir, y creo que eso me gustó mucho de la Corte, que por fin dice, vamos a dejar de fingir que no hay ahí un individuo humano único y distinto, ¿no? O sea, no vamos a decir que es lo mismo, oye, te puedes tomar la pastilla anticonceptiva todos los días por la prescripción médica, a decir estoy terminando con lo que Roe y Casey llaman potencial vida y lo que la legislación objeto de análisis sí llama vida humana prenatal, ¿no? O vida humana intrauterina. Entonces, me parece que es un muy buen trabajo interpretativo en ese sentido, y yo creo que justo de este tema de las mujeres, en la parte en la que responden a un amicus, en el que se planteó precisamente, oye, ¿por qué no vemos esto desde la cláusula de igual protección que exige un escrutinio estricto en el caso de, digamos, que haya una norma que discrimine en función del sexo? Y me parece que la justificación que hacen para no utilizar el escrutinio estricto sí se sostiene en el sentido de la norma aquí es una norma que regula un procedimiento médico que no necesariamente se regula en función de la distinción por sexo. El hecho de que únicamente respecto de un sexo biológico se pueda practicar no implica que la norma se justifique en esa distinción. Entonces, no sería lo mismo, que es una de las causas por las que se emite la legislación reclamada o cuestionada de Mississippi, es otra cosa sería si, por ejemplo, se regulara el aborto selectivo, ¿no? Que únicamente se prohíbe el aborto cuando el feto sea hombre, ¿no? Ahí sí habría un tema de escrutinio estricto, pero creo que salvan bien el por qué no utilizar ese escrutinio de igualdad en este caso concreto, y no en este caso concreto, en este tema en concreto del aborto. Pero yo creo que más allá de eso, sí se hace todo un desarrollo de por qué en este caso el sistema de precedente no se va a sostener, y me gusta que justo entran a estos 5 factores que llaman ellos para determinar por qué en este caso no se deben sostener ambos precedentes,
y cada uno de los factores los analiza a la luz de Roe y Casey. A mí me parece que la base más fuerte para justificar ya dejar de lado estos precedentes es de corte democrático, y creo que es algo que tenemos que preguntarnos, digamos, ya viendo el caso con una mayor perspectiva, precisamente qué legitimidad tiene una corte, y es la pregunta que se hacen aquí, para cerrar un debate que estaba siguiendo un cauce político concreto, ¿no? Porque realmente poco antes, y ahí mismo lo refieren, poco antes de resolverse Roe, ya habían empezado ciertos procesos de liberalización de esta práctica en distintos estados, pero a la luz de una visión democrática. Yo sé que detrás de eso hay otra pregunta de fondo, si las democracias pueden o no determinar pues los valores en juego, pero si uno se pregunta cuál es el mal menor, que lo establezcan un número ilimitado de jueces que realmente no tienen una fuerza representativa directa, o que lo establezca la sede democrática, ¿con qué? Con apertura, pluralidad, con diálogo, con posibilidad de convencer, con posibilidad de rebatir, de parlamentos abiertos. A mí me parece que yo también me inclinaría por la respuesta que da la Corte, es, oye, a mí no me toca cerrar un debate en sede judicial que tenía que haberse seguido en un cauce político. De hecho, citan a la propia juez Ginsburg, que ella misma dijo, oye, el proceso político se coartó con Roe, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la justificación esencial para eliminar el precedente. Hoy estamos viendo esta reacción social que estamos viendo de filtrar un documento privado que allá sí se respetaban en la Suprema Corte, de protestar en las casas de los jueces, francamente de la abstención del Partido Demócrata, le hace Biden y todo su gobierno, de condenar lo que está pasando, tanto la filtración como el acoso en las casas de los justices, me parece que evidencia el problema que se cimentó con precedentes mal hechos, porque realmente la argumentación con la que te justifican por qué no se sostienen los resultados de tanto de Roe como de Casey, me parece que es suficientemente sólida para desde un panorama, digamos, cabeza fría, poder reconocer, pues no les alcanzaba para sostenerse. Básicamente, tanto Roe como Casey establecieron regulación a nivel precedente, ¿no? Uno, la clasificación de los trimestres, el otro en función de viabilidad y de carga desproporcionada y demás. Y entonces se hicieron unas bolas que en última instancia no tienen un arraigo constitucional, sino que reflejan la opinión política personal de los justices, mayoritaria en cada caso, pero al final de cuentas están creando política pública en sede judicial, y creo que no es ahí la vía en la que corresponde. Muy interesante esta posición que está usted señalando en relación a la sede democrática o a la sede judicial, quien tenga que decidir estos temas. Me parece muy importante. Le vamos a pedir al doctor Caballero que nos haga favor de dar su opinión respecto a lo expuesto por la maestra. A ver, quiero empezar por efectivamente digamos, el rompimiento de un protocolo muy establecido dentro de la Corte de los Estados Unidos, que es efectivamente la filtración, ¿no? Y los debates, digamos, del Pleno de la Corte de los Estados Unidos son tan cerrados que la regla es que el ministro más joven es el que le sirve el café y abre la puerta a todos los demás, ¿no? Ese nivel, digamos, de confidencialidad es el que existe. Y efectivamente esto muestra digamos, que se están rompiendo ciertos parámetros, ¿no? Esto creo que anuncia problemas de institucionalización. Los están viviendo los Estados Unidos, digamos, todo el problema del 6 de junio, del 6 de enero, digamos, del año pasado, es claramente un problema de institucionalización. Gran parte de la presencia de Trump es un problema que afecta, digamos, a la raíz de las instituciones. Ahora bien, la pregunta dura, y digamos, dentro de la lectura está efectivamente el argumento del originalismo. Yo creo que, francamente, por más que se hable bien de Scalia, el originalismo es una locura y hay que decirlo, no hay que irnos mucho más allá. Pensar que tenemos que interpretar la Constitución como la estaba pensando Madison en su momento es una locura, ha gozado de cabal salud, digamos, en los Estados Unidos.
digamos, creo que por razones mucho más ideológicas, pero a mí me parece una cosa extravagante como en buena medida algunas de las instituciones que sobreviven en los Estados Unidos con más o con menos salud, el jurado, si quieren ustedes, puede ser otra institución problemática. Fuera de eso, mencionabas, Diana, el tema del arraigo constitucional. El arraigo constitucional creo que lo podemos comprar de dos maneras. Una es efectivamente con la solidez de las doctrinas que se están sosteniendo en el precedente, que eso me parece que hay bastante coincidencia en general en el debate, tanto tíos y troyanos sostienen que, digamos que los argumentos de Roe y en su momento de Casey pueden ser muy mejorables y que probablemente el problema es mucho más la libertad directa de las mujeres, que fue al sitio. Pero ese arraigo constitucional creo que también tiene un mozo, es decir, una práctica, digamos, razonablemente establecida desde 1973, que es el acceso al aborto. En ese sentido, pensar que eso no tiene un arraigo constitucional me parece que no es entender lo que está pasando en la sociedad estadounidense o lo que pasó en la sociedad estadounidense desde 1973 y la construcción del movimiento de los derechos de las mujeres desde los años 60 pasando por 1973. Es decir, no reconocer esto como un arraigo constitucional en ese sentido. Puede estar mal argumentado en Roe, puedo estar de acuerdo con eso, pero el cambio es brutal. Y las implicaciones que tiene sobre los derechos de las mujeres es brutal nuevamente. Cuando esto lo analizamos afuera del tribunal, digamos, de alguna manera, cuando el tribunal observa a la sociedad, pues lo que va a entender es, por ahí veía una estadística, 1 de cada 4 mujeres ha estado, digamos, en temas relacionados con aborto. Ojo, podemos discutir el problema del aborto desde el punto de vista de los derechos reproductivos, pero también la distribución, digamos, en general la cultura de los derechos reproductivos puede ser muy problemática, ¿no? Me parece que nadie, bueno, sí hay, se han dicho muchas cosas a propósito de esto, pero digamos, dentro de ciertas opiniones no podríamos considerar al aborto en sí mismo como una vía, igual estoy diciendo un exceso de necesidad, pero una vía anticonceptiva propiamente dicha, ¿no? Nadie está, digamos, alegando en ese sentido, pero ciertamente la construcción de los derechos y la perspectiva de equidad dentro de la sociedad, incluso desde la perspectiva de diferencias entre ricos y pobres dentro de la sociedad estadounidense, creo que marca un problema social muy, muy importante que para bien o para mal estaba arraigado. Hay por ahí un artículo que fue muy polémico, publicado en el Economic Quarterly. El artículo, ahora me voy a acordar de los nombres de los dos profesores. Donoghue es uno de ellos, estaba en Stanford, y el otro no me acuerdo, pero por ahí, ahorita salgo con ellos. Básicamente la hipótesis de ellos es cómo se pudiera correlacionar la legalización del aborto en los Estados Unidos con la disminución de la criminalidad en los Estados Unidos entre los años 80 y 90. Es un artículo para helar la sangre, pero lo que ellos encuentran es que hay cierta correlación entre los no nacidos, en ese sentido, digamos, niños abortados, y la reducción de la criminalidad, por muchas razones, por el patrón de hogares uniparentales, por el patrón de excesiva marginación y violencia. Lo que yo extraño de alguna manera en esto es también este papel, digamos, del tribunal mucho más consciente y claro con su realidad. Siempre es mucho más fácil decir, Madison no estaba pensando en esto y darle la vuelta a la página. Y eso es lo que me parece muy problemático a la luz de la revolución de los derechos de las mujeres, que es difícilmente ocultable. No diría mucho más por el momento. Nuevamente, maestra, Sí. su opinión respecto a este tema que lo plantea de una manera espléndida el doctor Caballero. Muchas gracias. Sí, justo yo creo que el tema es distinguir el arraigo realmente constitucional del arraigo a una construcción jurisprudencial mal hecha. O sea, porque el problema es decir, pues sí hay un arraigo, pero ¿en función de qué?
de un precedente mal argumentado, mal sustentado, y entonces ya partimos de la premisa no discutida de que estamos frente a un derecho, ¿no? Pero realmente las preguntas de fondo del pretendido derecho al aborto no las abordó la Corte ni en Roe ni en Casey. Y aquí mismo en la opinión lo dicen, oye, estableces una línea arbitraria, la viabilidad, para decir, entonces no hay interés estatal en regular. Pero nadie se centra en la pregunta constitucional de fondo. ¿Tengo derecho a disponer de la vida humana en gestación? Sí, ¿justificado en qué? Ah, bueno, en Casey ya tratan digamos, estirar la liga de la libertad en los términos de la libertad que ya hemos visto planteada en Casey, ¿no? Tienes derecho a tu manera de entender la existencia, el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Pero el punto es, si hay un criterio de lo que la propia Corte norteamericana ha denominado la libertad ordenada, y la pregunta de fondo es si este pretendido derecho efectivamente se puede sostener en esa perspectiva de libertad y qué requisitos se ha impuesto vía precedente para determinar que un derecho no escrito se puede extraer de la 14ª enmienda a la luz de esta lectura de la libertad ordenada. Bueno, arraigo histórico, fundacional en la tradición de la nación, que aquí se demuestra que ni en el Commonwealth ni a la luz del derecho norteamericano hay una presunta tradición de un derecho al aborto, al contrario, ¿no? Había una visión de condena y reproche para una conducta que se consideraba injusta frente al no nacido. Y por otra parte, la pregunta de si estamos frente a un derecho que se ubica frente a la libertad ordenada y dice aquí, oye, todos los precedentes que han permitido extraer derechos de la libertad ordenada, le hace Lawrence v. Texas, todos estos de cómo ejerces tu sexualidad en lo privado, etcétera, etcétera, no podemos compararlos con un supuesto derecho en el que innegablemente hay un punto de inflexión moral que aquí se reconoce que no le corresponde a la Corte establecer cuál es la vía correcta. Y el punto de inflexión moral es, allí hay llámale potencial vida o llámale vida humana, el punto es, allí hay una vida que se destruye. Y entonces no estás equiparando lo mismo a pues tener una relación sexual homosexual, heterosexual en tu casa, tomar anticonceptivos, es decir, no podrías comparar los derechos en los que pretende sustentar esta supuesta prerrogativa constitucional. Entonces, el punto aquí es, nos sacamos de la manga jurisprudencial mal elaborada históricamente, textualmente y vía precedentes, un pretendido derecho, y entonces hoy vamos a decir que ya hay un derecho constitucional porque así se dijo en un mal precedente. Entonces, lo que digo aquí es, estamos en esta confusión que realmente me parece de manera argumentativa, en la opinión del juez Alito lo hace muy bien en el sentido de, a ver, la primera pregunta es, ¿efectivamente podemos extraer de nuestra Constitución un derecho al aborto? Más allá de lo que se dijo Roe, más allá de lo que dijo Casey, a la luz de lo que me están diciendo los amicus, pues la respuesta aquí, a la luz de todo este análisis histórico, textual y de precedentes, es que no. Entonces, ¿cómo vamos a decir, bueno, es que ya lo hay porque en la práctica la Corte construyó este pretendido derecho, anuló los procesos democráticos y pues la gente ya cree que tiene un derecho porque la Corte lo dijo, ¿no? Entonces, yo creo que el embrollo es mucho más grande que eso y a mí me parece que hoy la Corte está deshaciendo un nudo, yo creo que del nivel de Plessy. O sea, al final de cuentas, el punto es, estamos en una muy mala argumentación que exige que en todo caso sean las sedes democráticas las que determinen qué tratamiento le van a dar a una conducta que desde la perspectiva de una gran parte de la población es reprochable. Ahora, lo vemos, el efecto que ha tenido que la Corte cerrara el debate se ve no solo en la ignorancia de quienes son activistas por este tema, sino ya en la opinión pública, porque al cerrarse el debate, a la gente ya no le importó seguir debatiendo sobre el aborto. Entonces, hoy vemos jovencitas en Estados Unidos en TikTok literalmente con su hashtag de celebremos el aborto y ya voy por mi tercer aborto y estoy aquí en la clínica, porque ya la conciencia de lo que subyace, que en su momento era hagámoslo raro, que no pase mucho, pero que se pueda, ahorita ya es celebremos el ejercicio de un derecho. Y la pregunta de fondo es, ¿realmente estamos frente a un derecho? ¿Realmente tengo derecho a disponer de la vida de otro? O sea, Bill Maher esta semana decía, oigan, yo me acabo de enterar, por ejemplo, que tenemos una de las leyes, digamos, de las legislaciones más abiertas en materia de aborto, y efectivamente,
En Estados Unidos, California, Nueva York, se hacen late term abortions todo el tiempo. Entonces ya a nadie le importa si el producto del embarazo siente, ya a nadie le importa si el procedimiento quirúrgico es reventar la cabecita y sacar pedazos, porque suena muy escandalizante, pero es una realidad. Y es una realidad que como la Corte dijo que era un derecho, ya a nadie le importa discutirlo. También decía Bill Maher, oye, resulta que la mayor parte de quienes se asumen como pro-life son mujeres. Tampoco sabía eso. ¿Por qué? Porque la Corte cerró un debate que necesariamente se tenía que dar en la pluralidad democrática y que hoy ha arraigado una idea constitucional de algo que en el fondo no se ha justificado argumentativamente que efectivamente tiene un arraigo constitucional. Más allá de originalismos o no, la pregunta de fondo es, ¿por qué afirmar, digamos, por qué partir de la premisa no discutida de que estamos frente a un derecho cuando los precedentes en los que se sostiene ese derecho son endebles, por decirlo menos, ¿no? Muy interesante diálogo que estamos llevando adelante con argumentos muy sólidos, muy firmes. Doctor, escuchamos sus argumentos. Yo entraría, digamos, primero, yo creo que no ayuda mucho, digamos, utilizar ejemplos extremos como, digamos, los abortos más tardíos. Probablemente lo que nos está dando eso es mucho más colocar la excepción dentro de lo que está ocurriendo. Es cierto, los abortos pueden tomar mucho tiempo previsiblemente por un problema de accesibilidad, porque la legislación empieza a colocar muchos obstáculos para tratar de prevenir el aborto. Entonces, esto es mucho más problemático porque aquí hay una mezcla con la regulación existente, ¿no? En el caso de Mississippi, por ejemplo, es obligatorio, digamos, esperar 24 horas, el aborto cuesta $500, $600, hay que ahorrar para conseguirlo. Los médicos no están en condiciones de poder hacerlo dentro del estado, tienen que venir médicos en la única clínica existente de fuera del estado para lograrlo. Entonces, las condiciones son mucho más, digamos, peculiares en ese sentido. Y dos, normalmente la población a la que se impacta es la población marginada. En ese sentido, digamos, todas estas normas que tratan de prohibir el aborto, a quienes están afectando directamente es mujeres marginadas. Entonces, ahí hay una doble discriminación muy, muy importante. Y eso creo que lo tenemos que tener como punto de partida. Dos, la construcción del derecho en sí mismo. Y entiendo, coincidimos que los precedentes son débiles, pero el hecho que existan 50 años de poderse realizar abortos en los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos, si eso no es la construcción de un derecho en 50 años y que se puede acabar de un plumazo, me rindo, porque es una cuestión ya incorporada dentro de los derechos de las mujeres. Es cierto, tiene que tener temas de argumentación dentro de su construcción jurisprudencial, pero me parece muy complicado pensar que las mujeres no tienen ese derecho. La construcción de los derechos en ese sentido es parte, digamos, de la discusión de la raíz, de donde hay quien, por ejemplo, habla ahora del derecho humano al Internet. Puede ser claramente un exceso. Madison no lo hubiera pensado, ciertamente, ¿no? O, por ejemplo, por el otro lado, el derecho a portar armas. Yo puedo comprar una lanzadera de misiles y tenerla en mi jardín, ¿no? Madison no estaba pensando tampoco en eso y esas construcciones jurisprudenciales parecen gozar de mediana salud cuando estamos hablando de una perspectiva de extensión de cierto tipo de derechos. Entonces, esto lo vuelve problemático. Insisto, creo que el duelo principal dentro de esta línea de pensamiento tiene mucho más que ver con borrar los derechos de las mujeres y eso es lo que lo vuelve mucho más problemático. Yo creo que seguimos partiendo de esta premisa no discutida de que estamos frente a un derecho. Y ese es el punto. ¿Cómo justificas, a la luz de, pensemos, de la dignidad humana, ¿no? Dignidad en términos ontológicos, que alguien pueda ilimitadamente disponer de la vida de otro, ¿no? Porque al final de cuentas, el tema de los abortos tardíos no es tan excepción como uno quisiera. De hecho, la propia legislación que aquí se cuestiona
es más amplia que la mayoría de legislaciones en Latinoamérica, ¿no? Que ¿Tienes normalmente se idea de la limitan estadística? a Yo no las tengo 12 idea de la semanas. estadística de eso. Sí, hay un documento que por lo menos, híjole, te voy a mandar la estadística, pero sí es, digamos, una práctica común. Por otro lado, el tema de la población marginada, hay dos factores muy importantes. Digamos, el mayor grupo de quienes se benefician del negocio del aborto, le hace la IPPF, inició francamente como una organización con una fundadora racista que buscaba implementar estas clínicas en los sectores más marginados para evitar que siguieran haciendo personas de raza negra, personas latinas, etcétera. Entonces, digo, en el fondo hay una base eugenésica que ha fomentado esto, que realmente no son los que peor les va. La estadística indica que es donde más se practican abortos, digamos, los bebés más abortados, y de hecho la estadística está en la propia opinión, en un pie de página, son los latinos y los afroamericanos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en su momento se ubicaron estratégicamente en esos lugares las clínicas para evitar que siguieran haciendo personas no cómodas para la fundadora de Planned Parenthood, ¿no? Entonces, el punto es si hay una parte histórica que se ignora. Ahora, por otro lado, en cuanto a la población marginada, hay esta presunción de que las mujeres en estado de vulnerabilidad necesitan y buscan el aborto. Y realmente lo que se ha visto en países como Reino Unido, donde el aborto también lleva siendo, digamos, una práctica regulada desde hace tiempo, es que a las mujeres en estado, estudios han demostrado que a mujeres en estado de vulnerabilidad, léase migrantes, refugiadas, ante embarazos inesperados, si se les ofrece aborto o vivienda, trabajo, apoyo de salud y demás, el 100% ha elegido no abortar. Entonces, partir de la premisa de que eso es lo que buscan y no que más bien lo que requieren son atención a sus condiciones de vulnerabilidad, ignora que en el fondo el aborto no es una solución para ellas. La mujer que vive violencia, pues sí, el violador la lleva a abortar, regresa y continúa la situación de violencia. El aborto no le soluciona nada a la población marginada. Realmente asumir que es algo que necesitan y buscan, más que una salida fácil del Estado de decir, mira, no te puedo solucionar la vulnerabilidad, la violencia, la marginación, la pobreza, pero te puedo matar a tu hijo. ¿Te sirve? Es como, realmente es crudo, pero eso es lo que le están diciendo a las mujeres en estado de vulnerabilidad. Es una resignación a la vulnerabilidad de las mujeres, asumir que lo que necesitan es el aborto, cuando realmente también la estadística ha demostrado, por lo menos en ciudades como Ciudad de México, Nueva York, que quienes más acceden al aborto son mujeres profesionistas, mujeres entre 20 y 30 años, que simplemente no se sienten cómodas con la idea de tener un hijo y normalmente porque fallan sus métodos anticonceptivos. Entonces, el problema es que se parte justo de estas premisas. ¿Por qué? Porque ya asumimos en el ideario colectivo, particularmente en Estados Unidos, que estamos frente a un derecho. Pero insisto, eso no se ha justificado. Ahora, comparar con lo que pasa, por ejemplo, con el Internet o con el acceso a nuevas tecnologías, pues no hay una situación análoga, porque en este caso estamos hablando de algo que realmente no existía con Madison ni en la historia norteamericana. En cambio, con el tema del aborto, la opinión hace toda una, digamos, una reseña histórica desde el Commonwealth de cómo ha sido una conducta reprochada desde sus orígenes. Primero desde la ignorancia, que decían, bueno, pues cuando se empiece a mover ya sabemos que hay vida, no es nuestra evidencia de que hay vida. El punto es, hoy la evidencia nos demuestra que hay vida desde ese primer momento de la etapa de cigoto y que esa vida es individual y distinta de la de sus progenitores. Entonces, ¿cómo vamos a atender esa realidad? El tema es, ¿50 años de poder abortar? Sí. ¿Cuánto fue de poder separados pero iguales? 80, 90, no sé cuánto tiempo fue. El tema es, si lo justificamos en ya pasó mucho tiempo, ya hay un arraigo, pues Plessy seguiría vigente, ¿no? El tema es, la pregunta de fondo es, ¿por qué vamos a justificar la presunta existencia de un derecho en función de una práctica que tiene por fuente un vicio jurisprudencial importantísimo, ¿no? A ver, vamos a empezar por Plessy. Plessy es producto de la negativa de la Corte de entender que acababa de terminar una guerra civil 20 años antes. Entonces, decir que no había cambio jurídico para los años 50 en Plessy es un escándalo. ¿Sí? Entonces, Plessy, vamos a dejarlo en paz, de Brown v. Board. El punto de ¿Okay? Plessy es, No. partimos de la misma premisa. Estás Plessy, hablando de cómo se partió en dos un país.
por el Por tema eso, del y el aborto no racismo está partiendo en dos y de la Estados Unidos. esclavitud. El aborto no está partiendo en dos Estados Unidos. Nunca se había filtrado un documento de Ojo, la en los Corte. años Nunca 70 el habían país no acosado en estaba sus casas partido. a los jueces. ¿Sí? En los años 70 el país no estaba partido por el aborto. El país estaba democráticamente evolucionando a que algunos estados lo liberalizaban, algunos estados lo restringían. El tema es la Corte dijo, pues yo tengo la última palabra, y fomentó una división que hoy tiene Estados Unidos como lo tiene. ¿Cuánta gente votó por Trump solamente porque dijo que iba a poner jueces pro vida en la Corte? El tema es si hay una división profunda con el tema del aborto, y la verdad es que el perfil liberal y de izquierda se niega a reconocer que hay un debate moral profundo que no tiene que resolverse en sede judicial. Pensar que el debate se puede defender, digamos, en sede democrática, es pensar que puedes colocar en aplausómetro cualquier cosa. Ni Rousseau aceptaba ese punto. Y mira que Rousseau estaba por la democracia directa. Entonces, los propios Hamilton en el 78, el federalista, te dice claramente que los excesos, digamos, en ese sentido, no pueden ocurrir. ¿Sí? Lo que se está negando es una revolución en los derechos de las mujeres. Si no podemos entender eso, pues tampoco podemos entender, claramente ya estoy viendo, que no puedes entender cómo la guerra civil en los Estados Unidos acabó con la esclavitud. En ese sentido, lo que tenemos es una revolución de los derechos de las mujeres. De hecho, el hecho de que tú estés sentada discutiendo este punto aquí habla precisamente de esa revolución de los derechos de las mujeres, porque hoy en día a nadie se le ocurre organizar un evento donde estén solo hombres hablando de un tema así. Y eso implica una posición dramáticamente distinta desde el punto de vista social. Sí, pero el punto es la retórica de hablar de los derechos de las mujeres y ahí meter la posibilidad de disponer de la vida humana en gestación es lo que es tramposo. Desde luego, derecho a educación, gracias, derecho a votar, gracias. Eso nadie lo va a negar. Una perspectiva liberal, igualitaria, cualquiera, yo creo que en su sano juicio dice, pues sí, porque una mujer no podría. La pregunta del millón es cómo arraigas y justificas en última instancia, a la luz de las bases y fundamentos de los derechos humanos, que yo tengo derecho a disponer de la vida humana de mi hijo en gestación. Libertad lo dicen, bueno, pero en el fondo estamos afirmando muchas cosas más que simplemente libertad. Estamos afirmando que yo soy quien para determinar en qué momento y bajo qué condiciones una vida humana vale. La pregunta es, ¿por qué? La vida humana de la mujer también. Sí, claro, mi vida no deja de valer por ser decidir? mamá. Pero ojo, ¿en qué momento la mujer puede decidir? En el momento de decidir si tiene o no una vida sexual activa. ¿Por qué Diana, si te asumimos que la fijas, yo no mujer te es... interrumpo, ¿eh? Sí, perdón, tienes razón. Sí. Sí, sí, Ok. sí. En términos generales, la mujer tiene derecho a determinar cómo quiere que sea su vida. Y cuando la mujer tiene derecho a determinar cómo quiere que quiera que sea su vida, si tiene un embarazo no deseado, tiene derecho a terminarlo. Podemos discutir las condiciones en las que se puede terminar ese embarazo, si es tarde, si es temprano, en qué condiciones. Pero junto a eso necesitamos discutir también su accesibilidad a anticonceptivos, por ejemplo. El acceso a los anticonceptivos en los Estados Unidos no es fácil, no es sencillo. Otra vez, ¿quiénes lo sufren más? La población marginada. La idea de tener un hijo y tener que constituir un hogar monoparental en esas condiciones implica una condena a la marginación, no solo para ella, sino también para el hijo. Entiendo, puede haber programas sociales maravillosos para hacerlo, pero esos programas no existen hoy. ¿Sí? Y nuestras sociedades no están dispuestas tampoco a hacerlo. Es mucho más fácil pensar, digamos, en un proyecto de vida que está completamente inicial, digamos, y pensar en defender eso, que empezar cuando nazca y verlo afuera de un semáforo pidiendo dinero o viendo la condición específica que puede tener la mujer de condenada a la marginación en esas condiciones. Entonces, insisto, yo no estoy pensando que debe ser un método, digamos, de anticoncepción per se el aborto, pero sí ciertamente es una alternativa para las mujeres. Y eso es parte de lo que se ha incorporado culturalmente y eso es el duelo principal con el análisis jurisprudencial. El análisis jurisprudencial que pretende desaparecer este derecho es un análisis que simplemente no alcanza a ver una realidad. Pues sí, pero el tema es que el análisis jurisprudencial no se tiene que hacer en función de la realidad, sino en función de las normas fundamentales que se establecieron para regir y regular esa realidad.
Entonces, yo creo que el problema es, bueno, hay muchos problemas aquí, insisto, se parte de la premisa no discutida de que en el ámbito de la libertad de la mujer está la posibilidad de disponer de alguien, de un otro que es inocente y que necesariamente depende para ella. Entonces, estamos legitimando que el fuerte decida sobre el débil, ¿no? Que eso va en contra de los principios de justicia que subyacen en Occidente, por una parte. Por otro lado, decimos, bueno, ¿y en qué momento la mujer puede decidir? La mujer tiene derecho a decidir si ejerce o no una vida sexual activa. La pregunta de fondo aquí, sí hay una parte de responsabilidad en la que decimos, bueno, la mujer es libre para hacer, deshacer, para vivir su vida sexual como ella le plazca y únicamente es responsable cuando ella quiere asumir la responsabilidad. Porque esa, llamaba en algún momento, Rafa, esa condición puramente potestativa, ¿no? Entonces yo asumo las consecuencias de mis actos solamente cuando quiero. Pensemos en un juego de azar, ¿no? Yo entro a jugar a la ruleta, apuesto todos mis bienes, pero yo estoy entrando a jugar sin ganas de perder, ¿eh? Entonces, a la hora que pierdo, digo, no, es que yo no quería perder. O sea, yo sé que es una posibilidad latente el que yo pierda si juego a la ruleta. Yo sé que es una posibilidad latente que yo me embarace si tengo una relación sexual, porque ese ámbito específico de la libertad queda totalmente eximido de responsabilidad. Yo creo que la metáfora de la ruleta con la vida sexual de las personas es un poco difícil de establecer, me parece. ¿Por qué? Pues, digamos, creo que hay una construcción cultural que dramáticamente distingue lo que sería un juego de azar de lo que sería una relación sexual. Incluso una relación sexual probablemente en términos no necesariamente, digamos, afectivos, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, el problema tiene mucho más que ver con la trascendencia específicamente que puede implicar un nacimiento. Y en ese sentido, entonces sí, la pregunta viene muy clara hacia la mujer que está en condiciones de definir si se va a hacer cargo de ese nacimiento o no se quiere hacer cargo de ese nacimiento. En ese sentido, la construcción de la libertad de la mujer está ahí. Y entender esa libertad de la mujer desde la perspectiva de si se va a embarcar o no se quiere embarcar en un proyecto, si me ofreces una casa, si me ofreces educación, en una de esas puedo decir adelante, quiero seguir con ese proyecto de vida. Pero esa condición es atípica en términos generales para nuestras sociedades. En nuestras sociedades lo que vemos es que viene el embarazo por las razones que quieras y mandes, y la que se tiene que hacer cargo del niño es ella. Y la que tiene que enfrentar la marginación es ella. Y la que se queda en el círculo marginado es ella. Eso no genera ningún tipo de beneficio. Pero es que me parece que estás abordando la maternidad desde esta perspectiva fatalista, como si necesariamente conllevara eso, pero insisto, no se responde la pregunta de fondo, que pensemos en el esquema de la visión del aborto como un derecho. Digamos que la hija de Carlos Slim se embaraza, ¿por qué? Porque tiene una relación sexual. Digamos, la analogía con el juego de azar es que es una probabilidad, es una posibilidad poco probable, pero es una posibilidad. Digamos, el embarazo necesariamente es una posibilidad de una relación sexual heterosexual. Se usen métodos anticonceptivos o no, la posibilidad está ahí. Entonces, el punto es, ¿por qué la hija de Carlos Slim tendría la libre disposición de la vida humana que gestó con un acto libremente consentido? ¿No? Porque sí, es muy bonito irnos, digamos, es muy fácil retóricamente irnos a estos casos dramáticos de la mujer pobre, que no sé cuánto, que además en la realidad difícilmente se sostienen porque normalmente en esos sectores se ubica la gente que mayormente protege la vida en gestación. Entonces, el tema es, pensemos ese otro caso, el caso de la mujer que simplemente dice, oye, que tiene dinero, tiene ingresos, tiene una casa, todas estas condiciones que tú atribuyes para una maternidad, digamos, ideal, perfecta o buena, posible. El punto es, ella también tendría derecho a disponer de esa vida en gestación. ¿Por qué? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué ella tiene derecho a abstenerse de la responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos y en esa abstención disponer de la vida de un individuo humano único y distinto de ella, que además
es inocente en toda la ecuación? Esa es la pregunta de fondo. Pero, a ver, yo quisiera cuestionar los ejemplos que das como punto de partida. La clínica en Mississippi, la que origina este caso, ¿cuál es el perfil de los usuarios ahí? ¿Lo conoces? No. El New York Times genera un perfil de los usuarios de la clínica. Mujeres marginadas. ¿Sí? Entonces, no entiendo de dónde viene. O sea, podemos hablar del caso específico de Mississippi, pero la pregunta de fondo, estamos diciendo si hay o no un derecho al aborto. ¿Tengo derecho a disponer de esa vida en gestación? Sí, no, ¿y por qué? Porque a esa clínica también puede ir una mujer rica, profesionista, con casa, esposo, 3 coches. Típicamente no van a esa clínica porque pueden precisamente pagar otro tipo de servicio. Ese tipo de clínicas y ese tipo de servicios son los servicios que se dan precisamente a la población marginada. Y esos son los servicios que terminarían siendo, digamos, afectados, ¿sí? Para la población que tiene recursos, esté prohibido el aborto, no esté prohibido el aborto va a ocurrir, ¿sí? Ocurría en los conventos, digamos, ¿sí? Entonces, el aborto cuando hay condiciones va a ocurrir, pero la población marginada no tiene eso. Fíjate, cuando atiendes población en verdaderas situaciones de marginación, ejemplo muy concreto, Guanajuato, 10 mujeres, me tocó defenderlas, 10 mujeres acusadas de interrupción, bueno, esto era homicidio en razón de parentesco. Cuando ves los casos, lo que estás viendo son abortos en el monte, mujeres solas, embarazadas, sin alternativas, sin acceso a sistema de salud, sin acceso a nada. Mujeres, déjame decirlo muy fuerte, jodidas básicamente, pisoteadas por la sociedad por completo, que están desesperadas y abortan solas. ¿Qué les da el sistema? En cuanto llegan al sistema de salud por las hemorragias, cárcel. ¿Sí? Oye, en México no hay mujeres en la cárcel por abortar, en México. Ojo, dije homicidio en razón de parentesco, esa era la imputación. Justo, eso es otro delito porque nacen y los matan cuando nacen. Bueno, eso es lo que dice la fiscalía. 10 salieron de Guanajuato porque no se pudo probar. Ajá. O sea, el punto es, la pregunta, seguimos en la pregunta de fondo si hay o no un derecho a disponer de esa vida en gestación. ¿Y por qué? Me permiten un poquito, más allá de la casuística y de circunstancias muy particulares, yo creo que el fondo del tema es el planteamiento que hace el doctor, es en el sentido de una construcción que se viene haciendo de los derechos de la mujer. Tiene derecho a una igualdad, tiene derecho a una remuneración en el trabajo igual que el hombre, tiene derecho a que el techo de cristal no exista, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esos derechos, podemos esperar que el derecho a la libertad de su cuerpo para poder gestar o no está incluido o no está incluido. Y si está incluido, ¿por qué? Y si no está incluido, ¿por qué no lo está? Probablemente decimos, no está incluido porque afecta el derecho de un tercero, el niño, el embrión, el futuro, la futura persona humana. Pero bueno, ese es un planteamiento que yo creo que hay que hacerlo en términos genéricos, porque más allá de lo dramático de la mujer que está en la miseria y sufre, y en fin, yo creo que es hablarlo más de base. Ojalá que nos pudieran ilustrar sobre ello. Sí, yo creo que, o sea, en esa medida, digo, yo creo que han quedado claras las posturas, ¿no? Desde mi perspectiva. ¿Le parece que es un derecho o que hasta dónde son los derechos que la mujer puede ir teniendo y que se le están reconociendo incluso? Es que yo creo que ahí da en un punto muy importante. Yo creo que hay derechos que se reconocen y hay derechos que se construyen. Yo creo que el derecho a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, el derecho al acceso al voto, etcétera, son derechos que se reconocen porque no hay ninguna justificación para negarnos esa condición de igualdad de acceso y oportunidad. Yo creo que, como se ha expresado aquí el doctor, es esta construcción del derecho al aborto, a mí me parece que no se sostiene, más allá de los precedentes específicos, que creo que está muy bien argumentado en la opinión, ¿por qué no? Yo personalmente
creo que pretender que el aborto es un derecho es incompatible con la base y fundamento de los derechos humanos, que es la dignidad ontológica en última instancia, ¿no? Digamos, después de las atrocidades del siglo XX, le hace holocausto lo que pasó en Segunda Guerra Mundial, viene este reconocimiento a nivel Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que la dignidad es inherente a todo miembro de la familia humana y que es la base de la libertad, la justicia y la paz. La pregunta es si todo miembro de la familia humana buscamos ese común denominador último para aspirar a la universalidad de derechos. Si todo miembro de la familia humana es digno, ¿cómo justificas que un individuo humano pueda disponer de la vida de otro que además se ubica en situación de vulnerabilidad y natural dependencia respecto de ese otro? Insisto, legitimamos al fuerte para disponer de la vida del débil. Se imponen categorías arbitrarias de atribución de valor. En Estados Unidos vemos aquí viabilidad. El propio precedente, bueno, la opinión habla de que Estados Unidos y los Países Bajos son los únicos países que hablan de viabilidad, ¿no? Hay otros países que ponen las 12 semanas porque suponen que a partir de ese momento ya va a poder sentir el feto, ¿no? Entonces puede sentir. Otros a partir de que tiene sistema nervioso central, etcétera. El punto es, se imponen criterios arbitrarios de asignación y no reconocimiento de ese valor ontológico. Entonces, por eso yo creo que es incompatible afirmar que el aborto es un derecho, que es una práctica que sucede desde luego, que es algo que tenemos que ver cómo atender socialmente, no tengo la menor duda. Yo creo que es una exigencia natural y urgente. El punto es afirmar que estamos frente a un derecho, me parece que no se sostiene frente a estos fundamentos. Doctor. Yo diría, a ver, que tu argumento ahí, Diana, tiene un problema. Porque dices que puede haber criterios arbitrarios, digamos, para definir cuándo opera el aborto. Nos lleva a la misma arbitrariedad de establecer que desde el momento de la concepción, propiamente dicho, puedes establecer eso mismo. Puedes establecer incluso una perspectiva de hasta dónde es vida eso desde el punto de vista de su viabilidad. Y yo creo que eso te permite realmente llegar al balance. Y el balance importante en ese sentido, y esto puede ser muy discutido, digamos, en los estándares, ¿no? En Mississippi, por ejemplo, todo el brete que nos tiene ahora es de 15 semanas, ¿no? Al margen, digamos, de lo que yo opine o deje de opinar, la medida importante que creo que está en juego es cuando el proyecto de la mujer como persona tiene que ceder a la posibilidad de que esta persona se convierta en mamá. ¿Sí? Esa es la pregunta y ese es el balance. Porque la construcción de las libertades de la mujer nos ha dado una posición contemporánea de mujer incorporada a la vida que no existía hace, otra vez, esos mismos 50 años. ¿Sí? En ese sentido, entonces, no podemos leer a la mujer sobre categorías previas a ese periodo. Y tenemos que pensar cómo tenemos que adaptar ese tipo de regulación. ¿Y en qué condiciones podemos hacer compatible el potencial de las mujeres en la vida cotidiana frente a instituciones como esta? ¿Sí? Otra vez, es cierto, atender el homicidio en razón de parentesco cuando es de bebés, son casos espeluznantes. ¿Sí? No estamos hablando de cosas bonitas. Y probablemente un aborto, digamos, tardío, es una cosa espeluznante. ¿Sí? Eso yo creo que todos lo tenemos medianamente claro, bueno, dentro de una línea, hay radicalismo dentro de esta discusión. ¿Sí? Pero la pregunta de la medida, ¿cuándo la medida? Y esto sí es lenguaje, digamos, de la división de Roe v. Wade, de los trimestres. Esa pregunta creo que es muy relevante. ¿En qué momento cede la libertad de la mujer a el potencial de vida que lleva ella? ¿No? ¿Y cómo balanceas esa sesión? Me parece que esa es una discusión relevante, pero que no puede rechazar la existencia como punto de partida de derechos de la mujer, pero tampoco efectivamente lo puede llevar a una situación tan radical donde es perfectamente justificado un aborto, déjame decirlo así, a las 37 semanas, ¿no? ¿no? Entiendo que es polémico, pero yo no me siento, digamos, con eso, ¿no? Pero ahí está la pregunta dura.
Lo que yo sí considero es que en estos 50 años, digamos, de Roe v. Wade y su impacto, no solo en los Estados Unidos, sino su impacto mundial, lo que nos deja es esta idea de las mujeres pueden hacerlo porque implica parte de la manera en la que ellas quieren configurar su vida, pero ¿hasta dónde pueden hacerlo? Esa es quizá la pregunta importante dentro de esto. El doctor Estrada Mitchell quería hacer una intervención. Adelante. Por alusiones personales, mi querido maestro y doctor. Bueno, primero que nada tengo que destacar este diálogo verdaderamente de un nivel excepcional, ¿no? Yo creo que estamos frente a dos mentes muy poderosas que han defendido sus puntos y que nos han explicado un tema de una forma magnífica, un tema al que desgraciadamente pues nos enfrentamos todo el tiempo en los medios de comunicación y en las redes sociales con una gran frivolidad, ¿no? Porque todo el mundo dice lo que dice y nadie lee, por ejemplo, el proyecto del juez Alito, y bueno, ahí están las consecuencias. En cambio, yo quiero agradecerles este verdaderamente embriagador diálogo, lo tengo que decir con todas sus palabras, que han sostenido ustedes. Bueno, ahora, yo creo que el gran punto que ha mencionado Tony Caballero es el de lo endeble que resultaba colgar de la privacidad un derecho supuestamente fundamental o presuntamente fundamental, como se había hecho en Roe versus Wade, y se siguió más o menos con la tradición jurisprudencial hasta que quizás sea interrumpida ahora. ¿Y por qué digo que es el gran punto? Bueno, 9 años después de Roe versus Wade, tengo la fecha muy clara, no tan clara van a decir ustedes, pero bueno, porque yo nací en el año 73, Roe versus Wade, y hice mi primera comunión en el año 81, que es el año de la despenalización del aborto en Italia y de las celebérrimas declaraciones de Norberto Bobbio, que no estamos hablando de un teólogo del concilio, ¿verdad? Estamos hablando de Norberto Bobbio, una de las voces socialdemócratas más potentes del mundo, y un teórico del derecho importantísimo. Nadie niega su importancia, se puede estar o no de acuerdo con él, pero las declaraciones que hizo en ese año 81 Norberto Bobbio al Corriere della Sera me parecen fundamentales en este punto que ustedes tocaban muy bien, de la naturaleza del derecho a decidir. Vamos a suponer, decía Bobbio, que exista el derecho a decidir y que se extienda sobre el cuerpo del embrión. El derecho a decidir de la madre y se extienda sobre el cuerpo del embrión. Vamos también a suponer que existe un derecho fundamental de la sociedad a impedir que la población crezca desproporcionadamente, o a impedir, como ese estudio que citabas, Tony, espeluznante, verdaderamente, como lo dijiste, ¿no? A impedir que existan delitos de sangre 20 años después. Abro un paréntesis un poco sardónico. Habría que practicar el mismo estudio en Wall Street 40 años después de la despenalización del aborto respecto de los delitos de cuello blanco, ¿no? En fin, cierro el paréntesis. Vamos a suponer que existen esos dos derechos. No los discutamos de momento, decía Bobbio, visiblemente molesto incluso ya con el tema, porque le parecía una obviedad. Pero lo que sí tengo muy claro es que la persona humana en situación intrauterina, lo dijo menos chocantemente, pero vamos a usar un diálogo muy de las cortes postmodernas, tiene derecho a nacer. ¿Sí? Ya no digamos si a la vida, o tiene una dignidad que le fue infundida con el alma, ¿no? Pues está ahí gestándose y tiene derecho a llevar ese punto hasta el último momento y nacer, ¿no? Como radionovela también de cuando era niño, el derecho de nacer, ¿no? Bueno, si esto está claro, vamos a ver cuáles son las formas que tenemos para, primero, asegurar, garantizar debidamente el derecho que tiene la mujer a decidir, a tomar las decisiones fundamentales sobre su sexualidad. Y vamos a encontrar que hay muchos mecanismos alternos al aborto para que esto quede garantizado, decía Bobbio. Aquí está, Tony nos hizo favor de poner en el chat el estudio impactante, ¿no? Del Quarterly Journal of Economics. Muchas gracias, Tony. Es un estudio verdaderamente recomendable para leerlo y pone los pelos de punta a veces en esto que decía muy bien Diana sobre la eugenesia y casi que el rifle sanitario, ¿no? En fin.
volviendo a Bobbio. Segundo punto, decía Bobbio. El derecho de la sociedad a evitar una explosión demográfica también tiene muchos mecanismos alternos al aborto para ser tutelado y garantizado. En cambio, el derecho a nacer del embrión solamente puede ser garantizado y tutelado mediante una forma, que es permitiéndole nacer, cual parece una obviedad. Y decía yo que por alusiones, porque mi queridísima discípula, aventajadísima ya a estas alturas del partido, todo el mundo lo dice, tirios y troyanos, Diana Gamboa, decía, pues que yo sostengo este asunto de las condiciones puramente potestativas, un argumento muy civilista, muy de la libre, se puede descalificar de todas las formas que ustedes quieran, pero ahí está, en el Código Civil todavía. La personalidad está sujeta, efectivamente, a que el feto nazca vivo y viable y se retrotraen las consecuencias de esta condición hasta el momento de la concepción. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho que el Código Civil no puede ser un referente para la tutela de derechos fundamentales y entonces, en todo caso, que no le pongamos atención a eso, pero el argumento sigue siendo endeble porque finalmente en esta materia, el Código Civil, materia de filiación, por ejemplo, en materia sucesoria, pues sigue teniendo una aplicación directa. En fin, se retrotraen los efectos. Mi punto es que se trata de una condición suspensiva. La personalidad jurídica del embrión está sujeta a la condición suspensiva de que nazca vivo y viable. Se retrotraen los efectos hasta el momento de la gestación. Podemos también discutir mucho qué se entiende por gestación. La Corte Interamericana ha dicho una cosa interesante y muy discutible en Artavia Murillo, ¿no? Bueno, si esto es así, decía Diana, semicitándome, que se trata de una condición que no puede entenderse como puramente potestativa porque las condiciones puramente potestativas son nulas, se tienen por no puestas. Y claro, las condiciones puramente potestativas, es decir, las condiciones que se sujetan a la voluntad de una de las partes, no son condiciones, son modos, son cargas, son obligaciones, pero no son condiciones, de lo que yo recuerdo de mis clases de obligaciones. Si se tiene por no puesta, esto quiere decir que la personalidad del embrión no podría quedar sujeta a la voluntad puramente potestativa de una persona que decidiera sobre su derecho de nacer. No hablemos quizás ni de vida ni de dignidad, sobre su derecho a nacer, porque se estaría interrumpiendo por mecanismos artificiales el cumplimiento de una condición de la cual depende una cosa tan fundamental como la personalidad jurídica, ¿no? E insisto, no solo para efectos de no ser sujeto a tortura o a otros tratos crueles, inhumanos, degradantes o del debido proceso, no, para cosas tan pueriles y tan materiales como los derechos sucesorios, ¿no? La propia filiación. En fin, si esto es así, me parece que el proyecto del juez Alito, con todo lo criticable que es, y yo estoy absolutamente de acuerdo con Tony Caballero en el sentido de que, por un lado, deja de ver muchas cuestiones de pedagogía constitucional, vamos a decirlo así, de avances de las mujeres más marginadas y, desde luego, sujetas a una interseccionalidad terrible. Y segundo, que es muy, muy triste, y vamos a ver si no empieza a pasar con cortes todavía más evolucionadas que la estadounidense, como la Corte Constitucional Italiana, en donde la secrecía es también terrible, ¿no? Tremenda, ni siquiera te enteras qué juez votó por qué cosa, o desde luego el Tribunal de Karlsruhe, a ver si no empiezan a aprender estas malas prácticas de filtrar. Vuelvo a felicitar y a felicitarme por haber contemplado este diálogo de excelencia. Muchísimas gracias a ustedes dos y muchas gracias al conductor del mismo, el doctor Vázquez Mellado. Gracias, Rafael. Todavía tenemos unos minutos. Me gustaría escuchar un comentario casi final del doctor Caballero y después de la maestra. Y también hay una pregunta en el Zoom, magistrado. Hacemos no sé si, la pregunta. No sé si quiera que la lea o usted. Léelo, por favor. Claro que sí. No sé quién la formula porque no sabe su nombre, pero dice, yo puedo como hombre también decidir cómo quiero mi vida y la quiero sin un hijo que concebí sin desearlo, por lo cual la mujer deberá abortar, quiera o no, es mi derecho.
Qué gran incongruencia. Claro, otra vez volvemos a lo de puramente potestativo, ¿no? ¿Y por qué voy a tener yo que pagar alimentos respecto de un hijo al que te dije que debías privar de la vida intrauterina? Dice esta persona. Y luego dice, el hijo no es ni de la madre ni del padre, es un ser humano independiente con todos sus derechos. Bueno, más que una pregunta era una afirmación, ¿no? Mucho sobre eso. Y dice Carlos Ignacio que si se podría compartir también con la audiencia el estudio, por favor, sí. Ahora lo copio porque Ya lo mandó Tony Diana. nos lo puso, pero a los... Ah, ya lo mandó Diana. Perfecto. Y no sé si hay otra. Perfecto, ahí está ya, don Carlos. Elizabeth Rincón, se debe entender que es un derecho de las mujeres, no una obligación el abortar. Claro, también es ciertísimo. A nadie se está imponiendo esa obligación. Paulina Hernández, doctor Caballero, si asumimos que efectivamente el aborto es un derecho que ayuda a superar los problemas de vulnerabilidad, pues la maternidad digna o deseada es una con recursos. Entonces significa que no todas las maternidades son dignas per se. ¿Cuál sería el parámetro para definirlo? ¿Cuándo podría yo saber si reúno los requisitos para ser una persona que al querer ejercer su maternidad es responsable? Muchas gracias, Paulina. Tony, no sé si... A ver, yo empiezo por esa. La vulnerabilidad típicamente es uno de los problemas más relacionados con este tema, pero yo lo que hablaba mucho más era el proyecto de vida de las mujeres. Entonces, en realidad, me parece que la mujer debe tener la capacidad de elegir qué proyecto de vida quiere tener, ¿no? Ese es el punto de partida. Y si ese proyecto de vida no implica tener un hijo en ese momento o tener un hijo toda su vida, me parece que es un derecho que puede tener la mujer, perfectamente claro, ¿no? Podríamos discutir si en qué momento y en qué condiciones puede hacerlo. Entonces, más que el derecho al aborto implica, el aborto es una consecuencia, digamos, de esta libertad de decisión que debe tener la mujer, ¿no? Es ciertamente más problemático cuando lo leemos sobre el impacto que puede tener sobre los hombres, efectivamente, sobre la pregunta. Pero francamente me parece que es una discusión residual. Y es una discusión residual no necesariamente por el impacto, sino por que en la práctica lo que termina ocurriendo por lo general son hogares monoparentales, donde la mujer se va a hacer cargo, digamos, de todo el camino, ¿no? Entonces, es problemático ciertamente, pero me parece que no es el problema social más importante allá afuera. Lo dejo aquí, simplemente para que escuchar también a Diana. Maestra, por favor. Muchas gracias. Ya es ahora sí como el cierre, ¿verdad? Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor Caballero. Disculpe que me apasiono mucho, me pasa seguido, pero sí creo que justo, o sea, esa pasión me viene de que creo que es un tema fundamental que tenemos que abordar con esta apertura y seriedad y también con ese reconocimiento que probablemente es lo que estamos viendo falla en lo social con esta opinión de que vamos a ver las cosas desde perspectivas distintas, pero que creo que es importante desde la pluralidad, el diálogo abierto y respetuoso, tratar de encontrar caminos para soluciones justas y reconocer que no es un tema sencillo, ¿no? Ya es el primer paso, ¿no? No es cualquier cosa disponer de una vida humana en gestación. Estamos hablando de algo que conforme lo veíamos en el Commonwealth se consideraba contra la naturaleza, ¿no? Y hoy se habla de esto como un derecho y creo que tenemos que empezar por esa premisa no discutida es una práctica que sucede, sin duda, es un derecho, creo que ahí ya nos toca ahora sí que a los que nos gusta la reflexión profunda, justificar si en todo caso lo es o si simplemente tenemos que encontrar políticas públicas idóneas para atender esta realidad tan dolorosa en México y en otros países, ¿no? Ahorita estamos a la luz de Estados Unidos, entonces yo me quedo con eso, agradezco la apertura, agradezco pues, la oportunidad de aprender ahora sí que de usted y del resto de los panelistas. Muchas gracias. Un gusto. Pues, yo me quedo verdaderamente satisfecho con el diálogo interesantísimo que tuvieron nuestros dos invitados y quizá con una reflexión para
otra oportunidad. Si no, estaríamos frente a dos derechos: el derecho a decidir de la mujer y el derecho a nacer del feto o del producto. Y entonces, enfrentados ahí, ¿cómo podríamos usar una ponderación? ¿Con qué prudencia podemos darle respuesta a un tema de esa naturaleza? En fin, es quizá para un futuro dialogar sobre ese tema. Ha sido un programa espléndido. Agradezco. Adelante, doctor Ruiz. Muchísimas gracias. Oigan, de entrada quiero felicitarlos a ambos. Es un tema muy, muy apasionante y desde un principio el público no lo sabe, pero estábamos bromeando sobre que eran posturas diferentes y que era previsible que iba a pasar este apasionamiento, lo cual le agradecemos a ambos, agradecemos su madurez y su disposición, las ganas de estar en esto. No es fácil sentarse en una silla así en donde sabemos de antemano que va a haber controversia, entonces le agradecemos infinitamente a ambos ponentes, agradecemos al magistrado Vázquez Mellado por la forma como llevó la discusión. Sin embargo, también siento que quedan muchos temas pendientes, por lo que los invitaría a un segundo round en algún momento de nuestro programa, quizá en un par de semanas, porque en el público y en mí mismo quedan muchas preguntas pendientes. Aquí nada más para no robar derechos de autor, dice Daniel Álvarez, doctor Caballero, ¿por qué el debate se centra en el derecho de la mujer y si empezamos a hablar del derecho a nacer del niño o la niña? Y lo digo porque es justo una de las cosas que yo quería dejar solo como el continuará para si ustedes nos lo permiten tener un segundo debate. Es quizás, de entrada, yo no creo que podamos hablar de un derecho al aborto como un derecho fundamental. Quizás sí sea una prerrogativa, quizás no. Lo veo a veces más como una excepción de punibilidad. Matar a otro ser humano, no veo una sola norma jurídica que lo permita o lo reconozca como un derecho, ni siquiera en legítima defensa o ni siquiera en un estado de guerra. O sea, son más bien permisiones que se hacen por la propia supervivencia del ser humano. Entonces me es a mí muy difícil entender el aborto como un derecho, pero asumiendo que existe y que es una conquista al menos en Estados Unidos, aún así yo no le encontraría el tema de un derecho fundamental. Lo que veo, y reconociéndolo como parte de esta marea buena de defensa de los derechos de la mujer, lo que veo es que quizás llegó un punto de madurez en el que, ok, ya estuvimos en una etapa rica en el reconocimiento de libertades fundamentales y de prerrogativas que injustamente eso le reconocían a una mujer, pero ahora ha llegado el momento de sentarnos y evaluar las consecuencias de esas prerrogativas. Y aquí es donde cito, bueno, coincido con nuestro participante Daniel Álvarez, y me llama mucho la atención que en las discusiones del aborto, y Diana insistió mucho en eso, es la invisibilidad del concebido. O sea, siempre hablamos de conquista del derecho a la mujer, conquista del derecho a la mujer, pero pocas veces hablamos realmente de quien está recibiendo el impacto del ejercicio de esta libertad, que es un ser humano, igual que todos nosotros, que no va a tener la oportunidad de vivir porque alguien tiene una prerrogativa o una potestad sobre escoger sobre su vida. Y quizás ese es el punto al que llegamos ahora. Creo que podemos decir que la Corte de Estados Unidos está llegando al punto de decir, ok, bueno, existe una libertad, pero también existe un derecho a la vida de un ser humano que tiene que ser protegido y que al menos no se trata de erradicar el tema del aborto quizás, pero sí de que al menos exista un ejercicio de ponderación y de proporcionalidad entre el derecho a la vida del ser humano que ha nacido, que ha sido concebido, y la supuesta prerrogativa o libertad de la mujer de acabar con su vida. Y digo eso, bueno, en fin, no quiero profundizar más porque yo no soy ponente, solo estoy aquí de preguntón. Esa es mi pregunta, ¿no? Hacia adelante. No más bien ha llegado ya el momento de confrontar ese derecho a la mujer con el derecho a la vida del concebido y en un ejercicio de estricta proporcionalidad, ver realmente cuál debe de prevalecer. Y mi segunda pregunta para la reflexión hacia un segundo round sería, ¿cuál es el impacto de esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Podemos decir que es el inicio de un movimiento en forma de péndulo a favor de la dignidad del concebido, o es solamente un caso aislado del sistema jurisdiccional norteamericano?
se los dejo igual como pregunta. Y la tercera es, parece cuando nos enfrascamos en este tipo de discusiones, que el tema es prácticamente un sí o no hacia el aborto, y nos centramos en el aborto como si fuera la joya de la corona. Pero, sin embargo, parece que ambas posturas realmente lo que están tratando de evitar es el fenómeno del embarazo no deseado. Y quizás, lejos de enfocarnos en los puntos de divergencia, deberíamos de enfocarnos en los puntos de convergencia, que parece ser que es la prevención de esos embarazos no deseados, para que los casos que lleguen a un tema de planteamiento del aborto sean tan pocos que hagan esta discusión francamente innecesaria, ¿no? O sea, si el enfoque del ejercicio de los derechos o las libertades sexuales de las mujeres lo hacemos hacia un ejercicio con responsabilidad y con prevención y con acceso a, o sea, un verdadero ejercicio o una verdadera libertad de ejercicio de libertad sexual, quizás implica que el Estado provea la educación y los mecanismos necesarios para evitar embarazos no deseados. Y entonces quizás esta discusión se haría un poco más residual. Son mis preguntas, si ustedes quieren contestarlo ahorita, si quieren dejarlo pendiente, nosotros estamos encantados de escucharlos. Gracias. Muy bien. Diana, ¿quieres tú reaccionar? Yo tendría una reacción nada más, así muy rápida. Creo que a propósito de esta pregunta que hacen, ¿cuándo es el derecho del niño a nacer? Creo que el problema está precisamente ahí. Cuando un niño es un niño, en ese sentido. Y entonces nos lleva a una discusión, efectivamente, que puede ser el momento de la concepción, o lo que es difícil es, digamos, a veces entrarle a esta discusión desde las esquinas. Eso complica mucho la discusión. Entonces, no hay el derecho a nacer de un niño per se cuando estamos discutiendo de esto, porque yo creo que es muy distinto hablar de un embarazo a 35 semanas, de un embarazo en 10 minutos después de que ocurrió la concepción. Estamos hablando de cosas dramáticamente distintas que normalmente colocamos en el mismo recipiente cuando hablamos de esto. Y aquí sí es importante distinguir. Nada más haría eso como punto de partida al margen, digamos, de las posiciones que pueden estar encontradas sobre esto. Pero sí distingamos. Diana. Pues, sí, la verdad es que también creo que nos podemos seguir el diálogo mucho tiempo más, pero yo justo digamos, en la estructura de esta idea que he ido formulando sobre el tema, yo creo que divido el argumento en dos premisas, que es, digamos, la premisa fáctica esencial, que es efectivamente la calidad de individuo humano único y distinto de sus progenitores del concebido, y ya como premisa teórica fundamental la dignidad ontológica. Y en cuanto a la premisa fáctica esencial, yo lo que digo es, más allá de todas las opiniones, perspectivas y visiones, hay una realidad material demostrable que es la individualidad del concebido desde la etapa inicial de cigoto y su pertenencia a la especie humana. Entonces, partiendo de esa realidad fáctica, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Es ahí donde yo digo, el tema de imponer criterios arbitrarios de asignación de valor y no de reconocimiento es lo que yo encuentro problemático y análogo a otras atrocidades que la humanidad ha experimentado. Entonces, ahí es donde yo encuentro difícil, porque como decía en su momento, en otro diálogo, el profesor Francisco Vázquez Gómez Bisoño decía, ¿cuál es el salto cualitativo que te permite decir, en este momento ya estás frente a un individuo humano y en este no? Realmente no hay un salto cualitativo porque, digamos, desde por lo menos la embriología, la genética y la biología celular, podemos reconocer que materialmente hay un organismo individual y distinto de sus padres perteneciente a la especie humana desde la fase inicial de cigoto. Entonces, ahí es donde yo encuentro, digamos, el problema de esa premisa fáctica. Nuestra corte se regaló el ya famoso no hay consenso, pero el tema es que la evidencia científica no se extrae del consenso, sino de la propia evidencia, ¿no? Los datos demostrables. Entonces, yo creo que ese es un tema que vale la pena discutir y tener presente a la luz de la evidencia disponible más actual, que desde luego no se tenía ni en Roe ni en Casey. Sí, nada más, perdón, y ahora sí, ya con esto dejo de abusar del micrófono. Y me llama mucho la atención lo que decía el doctor Tony Caballero, a quien admiro y respeto desde hace muchísimos años.
pero siempre me ha llamado la atención este tema de es menos dramático un aborto de 1 semana que uno de 37, porque me parece que ahí realmente lo que estamos haciendo es discriminar al pobre concebido por razones de edad. O sea, finalmente todos nosotros fuimos un cigoto de 1 semana, todos nosotros fuimos un embrión de 6, todos nosotros fuimos un embrión de 35. La única diferencia entre uno y otro es el simple transcurso del tiempo y sus diferencias, que para nosotros son dramáticas porque ya se asemejan a nosotros, realmente solo son propias de su desarrollo, pero en esencia es el mismo. Y más en un plano legal, el artículo 1.2 de la Convención Americana denomina persona a todo ser humano, y curiosamente el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en conjunción con el artículo 1, 2 y el 6, nos dan a entender que el niño, bueno, que como derecho del niño establecen el derecho a nacer, la protección durante el embarazo, y definen, si ponemos un poco de cuidado en sus articulados, como niño a todo ser humano menor de 18 años. Entonces, quizás podríamos, sobre la base de esos argumentos, de esas normas, reconocerle personalidad y derechos al concebido, porque finalmente es un ser humano menor de 18 años. Pero bueno, lo dejo ahí para sus comentarios en un próximo programa, si les parece. Les agradezco de nuevo a todos ustedes que hayan estado con nosotros, y doctor Vázquez Mellado, ahora sí ya cierro el micrófono. El programa es suyo. Gracias. Solo para decir gracias y buenas noches. Sí, les agradecemos precisamente a nuestros ponentes, y les hacemos llegar un reconocimiento que está aquí, obviamente a nuestro anfitrión, el magistrado Julio César Vázquez Mellado, que siempre con su magnífica conducción hace posible estos programas, así como al doctor José Antonio Caballero y a nuestra maestra Diana Gamboa, a quienes les haremos llegar estos reconocimientos, tanto de parte de la Fundación Aguirre, al Aula Tiempo de Derechos y de nuestro Instituto de Ciencia Jurídica. Y al público, pues lo invitamos a estar pendiente de nuestras redes para que pues estén al tanto de los eventos que vamos a realizar, siempre relacionados con el análisis y crítica o de temas relacionados con la dignidad humana. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.